Bueno, iglesia, muy buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les terminó de ir esta semana? Ahí donde usted está, yo le pido que incline su rostro, que cierre sus ojos, que ore conmigo, Señor. En esta mañana, Espíritu de Dios, te pedimos que tu presencia sea en este lugar, que seas tú tocando cada vida, cada corazón. Que Espíritu Santo, como dice tu palabra venga a transformar, a redarguir y a llenar nuestros corazones. Amén. Bueno, la palabra de siempre, ¿quién ya se la sabe? A ver, ¿cómo dice la palabra de siempre? Te bendiga, te levante, se glorifique sobre tu vida siempre. Espíritu Santo, eres bienvenido a Peniel Chur. Quédate con nosotros siempre. Démosle un aplauso de bienvenida al Espíritu Santo. Bueno, me gozo de estar aquí y hoy vamos a continuar con la serie que venimos trabajando y la serie se llama Identidad en Cristo. Vamos a continuar con esta serie que se llama Identidad en Cristo. Bueno, por acá me está diciendo mi amada esposa que estamos de cumpleaños felices en la iglesia. Ya cumplimos meses. Ayer cumplimos meses. Bueno, vamos a seguir con esta serie que se llama Identidad en Cristo. Es un estudio bíblico, es un estudio doctrinal, ¿sí? El título de esta segunda parte se llama Enfocados en Él. Enfocados en Él. Bueno, vamos a recordar por qué estamos trabajando serie Identidad en Cristo. Como les decía hace 8 días, en Isaías, Dios le prometió al pueblo de Israel una piedra angular, una piedra fundamental y una piedra preciosa. Luego vimos en Hechos cómo los apóstoles le dicen a los fariseos y a los judíos: Jesús es esa piedra angular y ustedes, los constructores, la desecharon. Ustedes asesinaron al Mesías. Más adelante, en las cartas a los Efesios, nosotros vemos cómo Pablo le dice a la iglesia: ustedes deben ser hombres y mujeres que se edifiquen sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, teniendo claro que el fundamento de todo lo que usted y yo construyamos debe ser Cristo. Cristo es esa piedra angular y en Él todos vamos creciendo. Así que si en algún momento alguien a usted le viene a decir que hay otro fundamento, déjeme decirle que a la luz de la palabra, esa persona está en un error. Cristo es el fundamento en el que usted y yo debemos construir. Y también hablábamos que hay una advertencia que al final de los tiempos, lo que usted y yo construyamos va a ser probado por fuego. Algunos construyen con oro, con piedras preciosas, con paja, pero todo lo que nosotros construyamos va a ser probado por el fuego. Y quiera Dios que lo que usted y yo construyamos salga victorioso. Entonces por eso estamos trabajando identidad en Cristo, porque son los pilares básicos de la fe. Y hoy vamos a trabajar enfocados en Él. ¿Por qué enfocados en Él? Este es uno de esos temas lindos, bonitos de la fe. Y lastimosamente muchos creyentes han perdido el norte del Evangelio. Muchas personas han cometido el error de poner su mirada en las cosas terrenales. Y eso les ha ocasionado tristeza, decepción de la fe, decepción de Cristo. Han puesto su mirada en la satisfacción de sus necesidades. Han cometido el error de seguir aquello que dicta sus corazones. Algunos lo hacen por riqueza. Algunos creen que por seguir a Jesús
sus temas, sus necesidades financieras van a ser suplidas. Y que si seguimos a Cristo, Él tiene la obligación de enriquecernos. Y eso está mal. Otras personas han cometido el error de seguir a Cristo para que les sane sus dolencias físicas, sus dolencias psicológicas y emocionales. Y buscan a Jesús porque creen que Él tiene la obligación de sanarles. Y eso también está mal. Otras personas creen que al seguir a Cristo su soledad va a ser suplida. Que si no fornican y se guardan en santidad, van a tener un amor de cuento de hadas y de película. O que si en su matrimonio no adulteran, no tendrán problemas en el matrimonio, porque Cristo tiene la obligación de darles matrimonios perfectos. Nosotros debemos, como seguidores del Mesías, seguirle no por lo que Él nos pueda dar. Tenemos que ser cristianos cimentados en la palabra. Y su palabra dice, que es lo que vamos a hablar hoy, que nuestro norte tiene que ser Cristo. En ningún momento nuestro norte tiene que ser aquello que Cristo pueda darnos. Por eso, muchas personas, cuando empiezan a ser seguidores de Jesús, y los años van pasando, y no son sanados, siguen con enfermedad, no son enriquecidos, siguen con escasez, se decepcionan de la fe, se decepcionan de Cristo, porque creyeron que si seguían a Jesús, sus problemas serían resueltos. Y no están en lo cierto a la luz de las Escrituras. Y es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, tenemos que enfocarnos, tenemos que reevaluarnos, tenemos que dejar, como dice la Biblia, toda mentalidad humana y vivir por el Espíritu. Como dice su palabra, y debemos recordar, el que crea que está firme, mire y tenga cuidado de no caer. Uno de los fragmentos de la palabra de Dios que a mí más me impacta es cuando los amigos de Daniel iban a ser echados al fuego y ellos le dijeron al emperador que aun si los arrojaba al fuego, ellos tenían la certeza de que Dios era capaz de librarlos, que Él los rescataría de su poder. Lo que más me impacta de esa porción de la Escritura es que ellos dijeron, pero aunque no lo hiciera, no nos postraremos ante sus dioses. Aunque Él no lo hiciera, no le serviremos. Nosotros servimos a un Dios vivo. Ellos tenían una identidad en Jehová. Y así usted y yo tenemos que tener una identidad en Cristo. Y la pregunta en esta mañana, la serie de preguntas, ¿y si Dios no te sana? ¿Y si no te prospera? ¿Y si no suple tus necesidades? Si fracasas, si pierdes, ¿qué sucede? ¿Te apartas de la fe? ¿Por qué estamos siguiendo a Cristo? Lo estamos siguiendo por aquello que Él puede hacer en nuestras vidas, porque es un Dios omnipotente y soberano, porque hemos escuchado que Él puede suplir la necesidad. ¿Por qué le buscamos? ¿Por qué le servimos? ¿Será porque pretendemos obtener lo que nuestro corazón anhela? Así que vamos a comenzar con el primer punto. Primero, tenemos que dejar la mentalidad humana. Tenemos que dejar la mentalidad humana. Usted me dirá, Brian, pero somos seres humanos. Sí, pero así lo dice la palabra. Los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla. Pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. No lo digo yo. Eso está en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. El día de hoy, a diferencia de lo que hicimos hace 8 días, vamos a trabajar mucho en Romanos 8. Dice Pablo, el que se deja controlar
por su mentalidad humana tendrá muerte. Vuelvo a leer. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que se deja controlar por el Espíritu de Dios tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, dice Pablo, no es capaz de obedecerla. Los que tienen mentalidad humana no pueden agradar a Dios. Así que esta mañana es un espacio para que nosotros nos reevaluemos. ¿Será que tenemos una mentalidad humana? ¿Será que estamos aquí hoy reunidos porque necesitamos que Dios nos ayude? Y estamos porque necesitamos dinero, porque necesitamos salud. Porque a la luz de las Escrituras, lo que dice Pablo es que aquel que tiene esa mentalidad y ese enfoque humano y terrenal, sencillamente no puede agradar al Señor y está lejos de Él. Así que nosotros no podemos trazar nuestro camino en la fe con una mentalidad humana. Nosotros tenemos que ser renovados en nuestros pensamientos. En Romanos 12:2, Pablo dice: ustedes deben ser personas diferentes. No se amolden a la conducta de este mundo. Al contrario, en cuanto a su conducta y su forma de pensar, tienen que ser diferentes. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Así que nosotros no podemos amoldarnos y ser iguales a todos los otros que no son creyentes. Nosotros no podemos ser enemigos de la cruz de Cristo. En Filipenses capítulo 3, versículos 18 al 20, dice: porque muchas veces les he dicho, y ahora lo repito llorando, muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y qué es esto? Dice: ellos viven de una manera que los está llevando a destrucción. Ellos quitaron a Dios y lo reemplazaron por sus propios bajos deseos. Presumen de hacer cosas, pero eso debería darles vergüenza, porque solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales. En cambio, nuestra patria está en el cielo, y de ahí estamos esperando que venga el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así que esto ya pasaba en la iglesia primitiva. Pablo les está exhortando: ¡hey! No pueden tener la mentalidad en sus deseos porque están quitando a Dios. Ustedes tienen que tener la mirada en esa patria celestial, en el cielo. Recordemos la parábola del sembrador. Yo creo que aquí la mayoría la conoce, pero vamos a trabajar un poco cuando Jesús les está explicando. Cuando Jesús les explicaba, decía: la semilla que cayó en el camino son las personas que oyeron el mensaje del reino y no lo entienden. Viene el maligno y quita lo sembrado en ellos. La semilla que cae en terreno pedregoso es cuando las personas oyen el mensaje, lo aceptan rápidamente, pero no tienen una raíz y duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas, las persecuciones a causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidas. La semilla que cae entre espinos es cuando las personas dejan que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahoguen el mensaje, y esto hace que se vuelvan estériles. Pero las que caen en buena tierra son aquellas que, a pesar de que vienen los problemas, las persecuciones, las preocupaciones de esta vida y la necesidad por las riquezas, no dejan que el maligno aparte el mensaje, sino que entienden el mensaje y antes producen una buena cosecha. Dios nos libre, familia, de ser cristianos estériles. Dios nos guarde y no nos demos por vencido cuando usted y yo tengamos problemas. Tenemos que ser una buena tierra, tenemos que entender la palabra de Dios. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la capacidad
de comprender las Escrituras. Como segundo punto, tenemos que vivir conforme al Espíritu. Como segundo punto, tenemos que vivir conforme al Espíritu. Siguiendo en Romanos 8, del versículo 1 al versículo 4, dice que la vida conforme al Espíritu es estar unidos a Cristo, porque por medio de Él, la ley del Espíritu nos da libertad del pecado, nos da libertad de la muerte. Lo que la ley dada a los judíos no podía hacer porque no pudo contra la naturaleza humana, Dios lo hizo al enviar a su Hijo, quien vivió con la misma vida con la que todo ser humano peca. Lo envió como una ofrenda para pagar por el pecado de la humanidad. Y todo eso lo hizo Dios para que usted y yo pudiéramos vivir aprobados. Dice el escritor, ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, sino que vivimos de acuerdo al Espíritu. Entonces, para evitar que esto suceda, para evitar que nosotros perdamos el norte en el Evangelio, usted y yo tenemos que vivir conformes al Espíritu. Tenemos que comprender, como dice la Escritura, que amar al Señor es obedecerle. Algunas personas dicen que aman al Señor, pero siguen esclavos del pecado. Y acabamos de leer que gracias a lo que hizo Cristo, usted y yo somos libres. Algunos cristianos andan deprimidos, tristes, y no saben por qué. Porque, ¿cómo así? Si nosotros tenemos al príncipe de paz y el consolador está en nuestras vidas, ¿cómo andamos sin consuelo y sin paz? Uno le suele preguntar a esas personas, ¿cuánto has orado el día de hoy? ¿Cuánto has orado esta semana? Y dicen, no he orado, ni tan solo una hora. ¿Cuántos capítulos de la Biblia has leído? Y ellos responden, no he leído la palabra. Bueno, ¿cuánto has meditado por lo menos en las Escrituras? Y ellos dicen, no, sabes, Brian, yo no he meditado en las Escrituras. Bueno, ¿has vigilado esta semana? No, tampoco he vigilado. ¿Cuántas horas tú has orado? No he orado. Nosotros no podemos ser esa clase de cristianos. Nosotros tenemos que ser seguidores de Jesús, practicantes del Evangelio. Si decimos amarle, debemos obedecer, debemos por lo menos usar las herramientas que Él nos da. Debemos orar, debemos ayunar, debemos vigilar, debemos leer su palabra y no solo leerla, sino meditar en ella. Tenemos que comenzar a tener un evangelio práctico, porque nosotros necesitamos tener una identidad firme en Él. Les voy a contar una historia. Una vez, un hombre tenía varios gallos de pelea. Y este hombre iba de pueblo en pueblo, iba a las galleras y ponía a sus gallos a pelear. Una de las personas que iba a estos espectáculos, un día descubrió que el dueño de ciertos gallos siempre ganaba las peleas. Y siempre el gallo que él apostaba terminaba ganando. Y empezó a seguirlo de pueblo en pueblo y notó eso. Así que este seguidor de este espectáculo dijo, voy a amenazar al dueño de los gallos. O él me cuenta su secreto, o ya verá. Entonces fue y amenazó al dueño de los gallos y le dijo, oiga, yo me he dado cuenta que usted siempre gana. Así que si usted no me dice su secreto, yo lo voy a seguir de pueblo en pueblo y voy a apostarle al gallo que usted apuesta. Y así sus ganancias van a estar disminuidas. Entonces el dueño de los gallos dijo, meditando, dijo, no, a mí esto no me conviene, esto daña mis finanzas. Tomó la decisión de contar el secreto. Y entonces le dijo, mire, le voy a contar mi secreto. Mi secreto es, el gallo que yo quiero que gane, durante la semana, los días previos a la pelea, lo alimento lo mejor que puedo. Y el gallo que yo quiero que pierda, sencillamente no lo alimento. Entonces, a la hora de la pelea, pues voy a ganar el gallo que fue alimentado porque está fuerte. Lo mismo sucede con nosotros. Como hemos aprendido, somos un ser tripartito. El cuerpo hay que alimentarlo porque si no morimos.
Pero también tenemos espíritu y alma. ¿Qué estamos alimentando? ¿De qué nos estamos llenando? En nuestros trabajos, en nuestros estudios, aún a través de las redes sociales, la televisión, con nuestras conversaciones, con nuestras amistades. ¿De qué nos estamos alimentando? Hagan de cuenta que es como aquellos dos gallos. Cada elección que el ser humano va a tomar es una gran pelea entre el espíritu y el alma. Cada que usted va a tomar una elección, sea para pecar o no, para honrar a Dios o no, hay una pelea en el interior del hombre. Algunos escritores dicen la batalla de la mente. Entonces, si durante, supongamos, la semana, usted alimentó y usted tiene problemas con la bebida y estuvo viendo en Instagram el nuevo Old Park que salió, el nuevo whisky, 18 años, y estuvo hablando y estuvo cerca de personas tomando y tiene esa sed, y no oró, no leyó, no buscó a Dios, y el fin de semana hay un cumpleaños y le ofrecen un whiskycito de 18 años, ¿usted qué va a hacer? Va a terminar bebiendo, hermano. Nosotros tenemos que ser cristianos que practiquen la palabra. Tenemos que ser hombres y mujeres que estén firmes en Cristo. La invitación en esta mañana es que si vamos a seguir a Jesús de verdad, tenemos que adorarle. Ahora, tenemos que adorarle aún en medio del dolor, de la enfermedad, del fracaso, de la pérdida, de la derrota, de la muerte. Nosotros no podemos ser solamente cristianos que busquen lo que Él pueda dar y no al Dios dador. Nosotros tenemos que aún en medio de nuestros problemas ser buena tierra. Vamos a volver a Romanos capítulo 8, más adelante, del verso 9 al 14. Dice así: en ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene al Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. El cuerpo de ustedes está muerto por culpa de pecado, pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y el Espíritu les da vida. Dios resucitó a Jesús de la muerte, y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo le dará vida a su cuerpo mortal por medio del Espíritu. En el verso 12 dice algo fundamental: por eso, hermanos, tenemos una obligación. Óigase bien, aquí no es si quiere. Tenemos una obligación, pero no es la de vivir según la mentalidad humana. Si ustedes viven de acuerdo con la mentalidad humana, van a morir para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, ustedes vivirán para siempre. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Así que no lo estoy diciendo yo, está en las Escrituras, es una obligación. A la luz de la palabra tenemos que dejar esa mentalidad humana. Tenemos que dejar escuchar a nuestro corazón. En el mundo dicen, escucha a su corazón. ¡Qué mal consejo! Tenemos que empezar a enfocarnos en Cristo. Y ese es el punto tercero de este mensaje. Tenemos que tener nuestro enfoque en Cristo. Nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en Cristo y no en las cosas terrenales. Como dice la Escritura, puestos los ojos en Cristo. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versos del 1 al 2. Hebreos capítulo 12, versos del 1 al 2. Y dice así: por tanto, puesto que tenemos alrededor de nosotros una gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y despojémonos del pecado que tan fácilmente nos envuelve,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice la palabra. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentado a la diestra del trono de Dios. Considera pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la palabra? Pablo nos decía, oigan, están en la obligación de dejar esa mentalidad humana. Más adelante, el autor de Hebreos nos dice, ustedes tienen que tener la mirada en Jesús, porque si usted y yo, hermano, no tenemos la mirada en Cristo, cuando vengan los problemas, cuando vengan las aflicciones, cuando venga la desesperanza, nos vamos a entristecer y a desanimar. La clave para que usted y yo no nos entristezcamos y que nuestro corazón no se desanime, que nosotros no nos cansemos de hacer el bien, es tener la mirada en Cristo. Como leímos anteriormente, tener la mirada en la patria celestial. Hay que enfocarnos en Jesús. Debemos seguirle, adorarle, amarle, porque Él es digno de honra y alabanza. Así que esta mañana vamos a ver ¿por qué Él es digno? ¿Por qué hay que tener la mirada puesta en Cristo? Ese es el cuarto punto. Debemos alabarle, honrarle, seguirle, servirle y adorarle porque Él es digno. En Apocalipsis capítulo 4, versículos 10 y 11 dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Ellos echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y de recibir el honor y de recibir el poder. Y la Biblia nos explica por qué Dios es digno. Y dice: porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que, ¿por qué debemos de tener nuestra mirada en Jesús en medio de cualquier circunstancia? ¿Por qué debemos servirle, adorarle, buscarle? Porque su palabra dice que Él es digno de eso. ¿Y por qué es digno? Porque según Apocalipsis, Él es el Dios creador de todas las cosas. En Apocalipsis capítulo 4, verso 11 al 14 dice: luego oí las voces de millones y millones de ángeles que estaban alrededor del trono, de las criaturas de los ancianos, y ellos decían con voz fuerte: el Cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Escuché entonces a todos los seres en el cielo, en la tierra, debajo de ella y el mar, que decían: toda la alabanza, el honor, la gloria y el poder sean por siempre para el que está sentado en el trono y para el Cordero. Respondían: así sea. En el Salmo 145, verso 3 dice: el Señor es grande y muy digno de alabanza. Su grandeza excede nuestro entendimiento. Así que Él es digno de alabanza porque creó todo. Él es digno de alabanza porque su grandeza va más allá de lo que usted y yo podemos entender. Y no solo por eso, Él es digno de alabanza, desde luego, porque murió en la cruz por usted y por mí. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11. Él era como Dios en todo sentido, pero no aprovechó ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo, nacer como un ser humano, vivir como un hombre, y aún así
se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Él sostiene todo por su palabra y su poder, después de llevar a cabo la purificación de pecados. En Hebreos capítulo 5, versículo 9 dice: y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que, familia, Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración por lo que Él hizo en la cruz. Porque usted y yo no merecíamos ser salvos. Y uno de los pilares del Evangelio, uno de los pilares de seguir a Cristo, es que el gozo de su salvación es nuestra fortaleza. Porque como decía Pablo, nosotros no podemos fijarnos en las pequeñeces de este mundo, no podemos tener una mentalidad humana, tenemos que tener nuestra mirada puesta en el Rey de Gloria, en la patria celestial, en el cielo, porque Él es digno de alabanza, digno de gloria y digno de honra. Y lo está diciendo un hombre en escasez, con enfermedad, con persecución. Y él decía, estas pequeñas cosas de esta vida no son importantes. Lo importante es tener la mirada puesta en Cristo, en la patria celestial. Y hay el gozo de su salvación. Es mi fuerza, porque aunque aquí me persiguen, me maltratan, estoy enfermo y en escasez, yo tengo la certeza que el que murió por mí en esa cruz y se humilló y resucitó, me salvó. Aleluya. Esa es el gozo de la salvación. Y ese es el punto quinto y último. Este sermón es corto. Tenemos que comprender que tendremos problemas de toda índole en este mundo. Así estemos con Cristo. La palabra dice que usted y yo vamos a tener problemas, que usted y yo no estamos exentos de las aflicciones. Volvamos otra vez a Romanos capítulo 8. En el verso 18 dice: yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 4, versos del 8 al 13. 2 de Corintios capítulo 4, versos del 8 al 13. Por todos lados nos presionan las dificultades. Oiga bien, Pablo está diciendo, tenemos que sufrir ahora, pero estos sufrimientos no se comparan con toda la gloria. Pero igual más adelante le está diciendo a la iglesia, por todo lado nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús. Vivimos de cara a la muerte. Sin embargo, seguimos predicando el Evangelio porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios y por tanto hablé. Está en la palabra. Aunque tengamos problemas, aunque tengamos aflicciones, la buena noticia es que tenemos al Consolador, es que Cristo está con nosotros en medio de la adversidad y de la dificultad. Aunque tenemos problemas y aflicciones, recordemos lo que dijo Cristo en Juan 16, verso 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tenga paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tendrán muchas tristezas, pero anímense porque yo he venido al mundo. Entonces, ¿qué estamos viendo? El mismo Cristo nos dijo que usted y yo vamos a tener problemas y aflicciones. Pablo nos dice que vamos a sufrir por Dios,
que vamos a tener problemas de muchas índoles. Así que nosotros tenemos que ser cristianos, que tenemos que tener un norte y un enfoque en Jesús. Que cuando venga el problema, que cuando venga la dificultad, que cuando venga la enfermedad, y qué difícil es estar usted tirado en una cama y adorar a Dios. Qué difícil es usted tener deudas y escasez y adorar a Dios. He ahí el cristiano y seguidor de Cristo. He ahí. Entonces, yo le invito a usted, hermano, hermana, que me acompañe a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y el 4a. Dice así: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso, y escúchese bien, Dios es la fuente de todo consuelo. La buena nueva es, como dice la palabra, Él nos consuela en todas, dice en todas nuestras dificultades. Bendita sea la palabra de Dios. Así que cualquier problema, dificultad, aflicción, angustia por el que usted esté pasando, dice la Escritura que tiene usted y yo al Espíritu Santo que nos consuela. Nosotros, aunque tenemos problemas, debemos de enfocarnos en Él. Lo bonito de la Biblia es que la Biblia dice qué debemos hacer y lo vamos a leer. Cuando usted tenga un problema, cuando usted tenga una prueba, la Biblia le dice qué hacer. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versos del 3 al 9: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que estas pruebas y dificultades nos ayudan a desarrollar resistencia. Y esa resistencia que desarrollamos con pruebas y dificultades nos forman una firmeza de carácter. Y ese carácter fortalecido nos permite tener una esperanza segura en la salvación. Y esa esperanza tenemos la certeza que no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque no nos ha dado temor, sino que nos ha dado al Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso, no antes ni después, en el momento preciso, y murió por nosotros los pecadores. Ahora bien, casi nadie ofrecería morir por una persona honrada y buena, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por todos nosotros cuando todavía éramos pecadores. Ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, óigase bien, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación. Iglesia, ¿qué debemos hacer cuando enfrentemos pruebas y dificultades? Alegrarnos, porque esas pruebas y esas dificultades forman nuestro carácter. Y ese carácter nos afirma en la esperanza de salvación, y ni usted ni yo vamos a salir defraudados de esa esperanza, porque por lo que hizo Cristo, usted y yo, si le seguimos, vamos a ser salvos. La Biblia aclara que usted y yo no debemos sorprendernos cuando vengan problemas. Es más, en 1 de Pedro capítulo 4, versos del 12 al 19 dice: queridos hermanos, no se sorprendan del fuego de la prueba. Al contrario, alégrense de tener parte en aquellos sufrimientos. Dichosos ustedes si tienen esos problemas y los insultan por Cristo. Si alguno de ustedes sufre,
que no sea por asesino, por ladrón, por malhechor o por meterse en asuntos ajenos, sino que si sufre por ser cristiano no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar su nombre. Así pues, los que sufren porque Dios así lo quiere, sigan haciendo el bien y entréguense a su Creador porque Él es fiel. Si usted y yo estamos en Cristo, nuestras aflicciones por lo menos tienen una cosa en común. Y es que usted y yo tenemos los brazos del Padre como refugio. Y es que usted y yo tenemos el consuelo del Espíritu Santo. Él que nos da su amor, como lo leímos anteriormente. Y como dice la palabra, ¿podrá algo separarnos de su amor? ¿Podrá algo separarnos del amor de Dios? Ni los problemas, ni las persecuciones, ni las dificultades, ni la desnudez, ni el peligro, ni la muerte. A veces uno pasa por aquí y uno cree que esto no es para uno. A veces uno lee esto y uno cree que nunca va a tener un problema, una dificultad, una persecución, nunca va a pasar hambre, nunca. Lo bonito de la Escritura es que dice que aún en medio de sus problemas, aún en medio de sus dificultades, nada lo va a separar de ese amor de Dios. Y acabamos de leer que el Espíritu Santo nos ama y nos consuela en medio de los sufrimientos y las dificultades. Así que la buena nueva es que nosotros podemos, más bien, como dice su Escritura, salir victoriosos. Dice literalmente: más bien en todo esto salimos más que victoriosos por medio de Dios quien nos amó, pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles o poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada creado podrá separarnos del amor que se encuentra en nuestro Señor Jesús. Una de las porciones de las Escrituras que abarcan holísticamente, de manera más amplia, el espectro de la vida del ser humano es esta. Está diciendo que nada que suceda en este presente, pase lo que pase, hermano, en este presente, nada lo va a separar del amor de Dios. También dice, ni en las cosas futuras. Así que nada de lo que pase en el futuro, pase lo que pase, nada lo podrá separar del amor de Dios. Dice que ni siquiera los demonios ni el mismo Satanás podrá separarle del amor de Dios, ni sus ángeles podrán separarle del amor de Dios, ni lo escondido, ni lo alto, ni lo profundo, ni la escasez, ni la enfermedad, ni los problemas. Oh, esa es la buena nueva. Nada podrá separarte de su amor, porque Él está con nosotros, porque Él es el que nos consuela en la dificultad. Por eso, hermano, porque Él es digno de gloria y honra, nuestra mirada tiene que estar puesta en Él, no puesta en satisfacer la necesidad del corazón. Su palabra dice en el Salmo 27:14: ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. También dice su palabra en el Salmo 118:14: el Señor es mi fortaleza, Él es mi salvación. En Habacuc capítulo 3 verso 19a dice: el Señor Dios es mi fortaleza. En Jeremías capítulo 16 versículo 19a dice: oh Señor, fuerza mía, fortaleza mía, refugio mío en el día de la angustia. En Isaías capítulo 12 verso 2 dice: he aquí Dios es mi salvador, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Y finalmente en Nehemías capítulo 8 verso 10b dice: no estén tristes, porque la alegría del Señor es su fuerza. Hermano, cuando usted esté pasando por un problema, una dificultad, usted debe estar cimentado en Cristo. Usted debe orar, lea la palabra, adore al Señor, búsquele en intimidad, tenga la mirada puesta en Él, y a pesar del problema que usted esté pasando, tenga la esperanza en su corazón y usted tenga la certeza de que usted va a ser salvo. De que usted va a ser salvo y no va a ser defraudado, porque Cristo murió por usted y por mí.
Ese gozo, esa salvación es lo que nosotros tenemos que tener más allá de esta humanidad. Como dijo el salmista en el Salmo 18:2, te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva. Él es mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó. Así que, hermanos, como conclusión en esta mañana, en medio de las dificultades y problemas, debemos poner nuestra esperanza en Cristo, nuestro gozo y salvación. Confiar en su soberanía, que si Él le place y si Él quiere, Él hará y obrará en cada situación. Pero nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. Si nosotros venimos, nos reunimos, le adoramos, le servimos, le honramos, nos santificamos, nos apartamos para Él y hacemos todo lo demás, es porque Él es digno. No porque nos viene a sanar, no porque nos viene a enriquecer, no, nosotros adoramos a Jesús porque, oh gloria, Él es digno, Él creó todo, Él murió por usted y por mí y nos salvó. Y sí, hay sufrimientos, y sí hay problemas, pero el gozo de su salvación es nuestra fuerza. Así que, hermanos, alegrémonos en Él. Como dice su palabra en 1 Juan capítulo 5, del verso al 3 al 5, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. En Mateo capítulo 11, verso 30 dijo el Señor Jesús, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Hermano, la palabra nos dice que seguirle a Él es ligero. Desde luego va a haber una carga, ahí no dice que no, pero es una carga ligera de llevar. Que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a ayudar, que Él nos ama. Así que el mensaje de hoy es un mensaje para que primero reflexionemos. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí porque le amamos, porque tenemos esa esperanza en nuestro ser de que Él creó todo y de que Él vino y murió por usted y por mí cuando usted y yo no éramos capaces de salvarnos, que nada de lo que usted y yo haríamos, ni nuestras obras, ni nada nos salvaría, sino solo Cristo, que se humilló por usted. Y que Él envió a uno igual a Él, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le ama. Y le ama en medio de su sufrimiento. Y le consuela. Y no solo eso, sino que al final, cuando usted y yo partamos a la eternidad, tenemos la esperanza de que seremos salvos y estaremos con Él. Ese es el Evangelio a la luz de la palabra. No podemos desfallecer cuando vengan los problemas. Hoy aprendimos en la palabra que van a venir problemas. Desde luego que sí. Y no podemos ser como en la parábola del sembrador, que nos ahoguen los problemas. Debemos descansar en Él. Seguir firmes en la fe. Para finalizar, como dijeron en Hechos 14:22, los animo a seguir firmes en la fe. Es necesario que entremos al reino de Dios después de pasar por muchas tribulaciones. ¡Ánimo! Aunque existan problemas y aflicciones, usted y yo debemos de poner la esperanza en Cristo. Por eso les decía que es uno de los pilares de la fe. Porque qué duro es que dice la Escritura. Tú que me estás viendo o escuchando por nuestras plataformas digitales, si usted ha sentido o cree que este sermón le ha tocado su corazón y quiere recibir a Jesucristo como su Salvador personal, solo tiene que hacer la siguiente oración.
Le pido a la iglesia que me acompañe. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Apunta mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. La palabra dice que si usted y yo creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, como lo hablamos hoy, tenemos la esperanza de que vamos a ser salvos. Y esa esperanza no será defraudada. Y aunque tú estés pasando problemas hoy, pon tu esperanza en el Señor y pon tu mirada en Él. Y si Él quiere, como dice Efesios 3:20, Él hará más allá de lo que tú le pides, más allá de lo que tú imaginas, y te sorprenderá con milagros increíbles. Si usted no tiene dónde congregarse en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, le invitamos a Peniel Chur Cali. Si usted está fuera de la ciudad de Santiago de Cali, le invitamos a que busque una iglesia de sana doctrina, donde pueda aprender más de las Escrituras y adorar a Cristo en comunión con sus hermanos. A la iglesia, yo le pido, hermano, que usted ahí donde usted está, se ponga en pie. Vamos a adorar. Vamos a adorar al que es digno de adoración. Yo le pido a los levitas de la iglesia que acompañen a Hanner. Vamos a entonar una canción de alabanza al que es digno de alabanza. No se deje distraer. Vamos a entonar una canción de adoración al que es digno de adoración. Señor Jesús, te pedimos, Señor, que tu palabra hable a nuestros corazones. Tu palabra dice, Señor, que tu palabra está para redarguir, que tu palabra, Señor, penetra. Te pedimos que quede solo lo que tú quieras que quede, Señor. Colocamos cada uno de nuestros problemas, circunstancias y aflicciones, Señor, delante de ti. Ponemos nuestra necesidad delante de ti. Hoy hemos entendido a la luz de tu palabra que aún en medio de nuestros sufrimientos debemos alegrarnos, porque estos sufrimientos de esta vida fortalecen y nos dan resistencia, y esa resistencia un carácter, y ese carácter nos afirma en el pensamiento de que seremos salvos. Y ese gozo de salvación es lo que nos da fuerza aún en medio de nuestra dificultad, Señor. Y aún en medio de la dificultad decidimos adorarte, honrarte, porque tú eres digno de eso, Señor. Porque creaste todo, porque moriste por nosotros. Y como dijeron los amigos de Daniel, aún si no nos ayudas, aún si no nos ayudas en nuestros problemas, te adoraremos. Te adoraremos, Señor, porque tú eres digno.